decía entonces que nuestro tema del año es Imito a Dios como hijo amado. Nuestro tema de la serie, Siendo Santo, y el tema de hoy es Permanezco limpio. Pero antes les hice una pregunta que no tenían que responderla, algunos la respondieron. ¿De quién es la responsabilidad de la santificación? ¿De Dios o de nosotros? Algunos de ustedes nacieron en cuna cristiana, algunos no probaron lo que es la vida del mundo, lo que es la vida mala, lo que es la vida de pecado, estarse arrastrando en el fango del pecado. Algunos de ustedes no lo probaron. No quiero decir que han sido perfectos, nadie es perfecto. Probablemente tuvieron sus altibajos en la vida y mientras fueron creciendo, como cualquier persona, llegó a la adolescencia, en la adolescencia o en la niñez misma ya hay ciertas cosas que le atraen a las personas y que no le agradan a Dios en la adolescencia, en la juventud, y probablemente cometió sus errores por ahí. Pero en términos generales, usted ha estado en el camino del Señor y ha permanecido ahí hasta ahora. Otros, en cambio, tenemos cosas que contar de las cuales no nos sentimos muy orgullosos. Hemos probado lo que es vivir alejados de Dios. Hemos probado lo que es estar en el pecado abiertamente. Hemos probado lo que es desagradar a nuestros padres y a Dios. Hemos probado cómo es defraudar a las personas, pero especialmente defraudar a Dios. Pero al final de todo, ahora los que estamos aquí, estamos en la misma línea, estamos en la misma dirección y tenemos los mismos privilegios, pero también las mismas responsabilidades. Desde que somos hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestro testimonio limpio de pecado y en consecuencia obedientes a las instrucciones de nuestro Dios. Esa es nuestra consigna, eso debería ser nuestra principal meta mientras estemos en la tierra, hermanos, que no es mucho, porque la Biblia dice que el hombre vive 70 años y los más robustos 80. Y yo tengo un poquito más de 50 y un poco menos de 70. Ya me alcanzó hermana Julia otra vez. Parece aquellas vueltas de ciclistas que se adelanta uno, al rato lo alcanza el otro. Así estamos con hermana Julia. Pero no sé si voy a vivir 70 años, que es la vida promedio, dice la Biblia, o los 80 de los más robustos, que mi suegro los acaba de cumplir, el 28, cumplió sus 80 añitos. No, Juanito, ¿llegó a los 80 usted? Ya, ¿verdad? Ya es de los más robustos también, ya tiene su diploma allá en la sala de los más robustos. ¿A cuántos años iremos a llegar cada uno? No hay mucho, de todas maneras, aunque llegáramos a 100, dice la Biblia que 100 años es como el día de ayer que ya pasó. Para Dios no es nada, hermanos. 1000 años para Dios es como un día nada más, dice la Escritura. Entonces nuestra vida no pretendamos que sea tan larga, pero en ese corto tiempo que tenemos aquí, debemos tratar de que nuestra vida esté limpia de pecado. Insisto, no quiero decir seamos perfectos, porque eso difícilmente lo vamos a lograr, pero se nota cuando alguien está en la intención de limpiarse cada día. Cuando uno tiene su carro, por ejemplo, y lo lava, ya sea que lo lave uno o lo lleva a un car wash y recién lavadito, quedan bien bonitos los carros, ¿verdad? Pero yo no sé si a alguno de ustedes que tienen vehículos les ha pasado que uno lo lava en la mañana y en la tarde empieza a llover. Ese día no quiero yo que llueva, y especialmente cuando no es lluvia fuerte, sino es aquella llovizna pertinaz, que se han fijado cómo dejan sucios los carros cuando solo llovizna. Mejor prefiero que caigan los chorros de agua que de una vez lo lava. Exacto, pero la llovizna los deja todos pringados y todos feos. Y imagínense haber pagado 25, 30 quetzales en la mañana, tirados a la basura de una vez.
no permanecen limpios. O que usted se baña, porque es su cumpleaños, se baña bien, se arregla, se pone su blusa de flores amarillas para lucir bien guapa ahí, y sale a la calle y va, casi que se pone su rótulo como los niños que dicen, hoy es mi cumpleaños, va luciéndose ahí, pero como la tarde de ayer llovió y había una poza de agua y pasa un carro y la pasa salpicando. A mí ya me pasó en una ocasión, cuando era joven y cuando era coqueto yo también fui coqueto. Me puse mi pantalón blanco para ir a la sociedad de jóvenes en la iglesia donde yo asistía. Solo a mí se me ocurre ponerme pantalón blanco en invierno, hermano. Y me pasó eso que acabo de decir. Pasa un carro salpicando. No es agua la que le tiran a uno, es lodo. Y se imaginan ustedes mi pantalón blanco. Y yo ya estaba a una cuadra del templo y como a 10 de mi casa. Mi casa es un decir, la casa de huéspedes donde vivía. Perdí la vergüenza y me fui así al culto de los jóvenes. Todos me miraban así con ojos de misericordia, otros con ojos de burla y otros con ojos de... son lo que se le ocurre, ¿verdad? Cuando uno está limpio, quiere permanecer limpio. Por eso que hay quienes aquí que se bañan todos los días. Y hay otros, cadocho. Los cadocheros. Yo antes era cadochero, les confieso. Antes pues, cuando vivía en el pueblo, era cadochero. Cada 8 me bañaba yo. Yo sí, bien bañado, unas 4 enjabonadas. Era una cosa seria, el baño tardaba como 1 hora, hermano. Pero, porque la idea es permanecer limpios. Es fácil limpiarse una vez, pero es fácil volverse a ensuciar. Entonces la consigna es permanecer limpios. Si vamos a imitar a Dios, hermanos, en medio de toda circunstancia, permanezcamos limpios. Ya mi hermana Sandrita que ha ministrado, a veces el ambiente es de que hay muchas luchas, de que hay muchas pruebas, de que las familias están pasando. Por eso le decía, Dios quiera que los que faltaron, mejor sea porque no quisieron y los tengamos que regañar y no que tengamos que lamentar que están pasando alguna situación triste. Porque necesitamos permanecer fieles a Dios, limpios en nuestro ser, porque imitamos a nuestro Dios y nuestro Dios es santo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, leamos la Biblia, porque este es un mensaje que proviene de la Biblia y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, aunque ya les había dicho la cita, ya deben de estar preparados. Solo vamos a hacer nuestra confesión bíblica y luego nos ponemos de pie para leer esos 3 versículos. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y como hijos amados, imitamos a Dios. Amén. Pónganse de pie un momento, hermanos amados, y leemos estos versículos. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por favor, acomódense y abróchense los cinturones. Lo primero que encontramos en este pasaje, y voy a empezar por el último versículo, el 11, es que hemos sido limpios por una acción divina. ¿De quién es la responsabilidad de la santificación? Hemos sido limpios por una acción divina, mas ya habéis sido lavados. Alguien más me lavó, alguien más me santificó, alguien más me justificó, y todo fue hecho en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús se centra nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra vida eterna depende de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y la pregunta sigue en el aire: ¿de quién es la responsabilidad de la santificación? ¿De Dios o de nosotros? Hemos sido limpios por una acción divina, dice el versículo 11, porque ahí está definida, esta es la causa de esta predicación, mis amados hermanos. Dios no nos acusa por lo que fuimos en el pasado. Miren, después vamos a ver en detalle todas las características, los calificativos que tiene el pecador en los versículos 9 y 10. Pero en el 11 comienza diciendo: esto erais algunos de vosotros. Yo pregunto, por eso dije al principio, algunos, bendito Dios, nacieron en cuna, no de oro, pero sí en cuna cristiana. Y no tienen el problema de decir: yo fui borracho, yo fui fornicario, yo fui adúltero o adúltera, yo fui esto, yo fui lo otro. Han dicho sus mentiras de vez en cuando. Se han quedado con algún vuelto del papá alguna vez, de repente, cositas como esas. Y habrán pecado de pensamiento a lo mejor. Pero no llegaron a ensuciarse tanto. Pero algunos de ustedes eran eso, dice la Biblia. Y entonces yo me pregunto, dentro de los que estamos aquí, hermanos amados, ¿cuántos además del pastor, cuando dice algunos de vosotros erais esto, podemos decir amén? Amén con vergüenza, ¿verdad? Sí, yo era de esos. Yo era de ese club, yo pertenecía a ese club. Yo estuve, tal vez no en todos esos pecados, ¿verdad? Pero con uno, hermano, con uno que nos haya afectado a nosotros. Algunos son más obvios que otros. Por ejemplo, el que fornica no todos lo saben. El que adultera, lo hacen bien escondido, hermano. Y eso que ahora por todos lados hay cámaras, ¿verdad? ya los detectan más rápido. Pero el borracho, ese sí todos se dan cuenta, ¿verdad? Solo con que usted hable con él y le siente la gran estocada, ¿verdad? Hermano, qué ungido anda usted, hermano. Hermano. Eso se nota. Pero hay otras cosas que no se notan, hermano. Bueno, lo importante es que nosotros ya fuimos lavados, no lo que fuimos. Gracias a Dios, ya pasamos por el car wash espiritual, ya fuimos lavados, hermanos. El término lavados aquí se refiere al lavamiento que hace Dios de nuestras vidas por medio de su palabra. La palabra es el elemento limpiador, es el detergente espiritual para limpiar nuestra vida, porque fue por obediencia a la palabra que venimos a Cristo y ahí es donde fuimos nosotros lavados. La palabra, entonces, o el agua, por ejemplo, viene a ser un símbolo de lo que es la palabra de Dios.
La palabra revela la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo fuimos lavados, dice aquí, ya fueron santificados. Eso quiere decir que fuimos hechos santos. Fuimos pasados de lo profano a lo apartado para Dios, que es lo que quiere decir santo. Nosotros estábamos en el lugar de las tinieblas, fuimos traídos al lugar de la luz. Fuimos traídos y apartados para Dios únicamente. Eso es el hecho que fuimos santificados y se refiere a la santificación posicional. Ustedes deben recordar que yo les he enseñado que hay 3 fases de la santificación o 3 aspectos o perfiles de la santificación. Primero, la santificación posicional, que es esta que Dios nos toma cuando recibimos a Cristo, y entonces automáticamente estamos santificados y tenemos lugar, estamos apartados para Él. Pero luego viene la santificación práctica, que es la que nos toca a nosotros cada día luchar contra lo malo, contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra la misma familia que nos presiona a hacer cosas indebidas. Y finalmente la santificación completa o plena, que es cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve. Esa es la santificación completa, porque ahí sí ya nos llevó. En términos comerciales podríamos poner un ejemplo. Usted quiere comprar una su cama porque la que tiene ya tiene más hoyos que colchón. Ya se le ven los resortes. Ya le puyan a uno. Pues si yo ya estoy vacunado, ¿por qué me sigue vacunando mi colchón cada noche? Ya está mal, entonces quiere una su cama, pero va a donde venden las camas y resulta que las camas están caritas, ¿va? Entonces dice, no me alcanza. Mire, pero puedo dejar apartada una. Sí, déjeme unos 200 quetzales, ahí se la apartamos. Y le ponen un rótulo que dice reservada. Usted ya la reservó. Y cuando esa es la santificación posicional, digámoslo así. Cuando usted completa el dinero, va y dice, mire, ya tengo el dinero, ahora me quiero llevar mi cama. Entonces ya paga el resto y ya le suben la cama al camión, al pick-up, y se la van a dejar a su casa. Es la santificación completa. Ya cuando Cristo nos lleva a nosotros, Él ya nos reservó, es más, Él no solo dejó la reserva, Él dejó pagado completo, pero nos va a venir a traer. Esa es la santificación. Pero aquí estamos hablando solamente de la primera parte, es la santificación posicional. Pero también dice el versículo que no solo fuimos lavados, santificados, mas también hemos sido justificados. Justificado es digamos, comparado con santificados, viene siendo lo mismo, solo que en santificados tiene que ver con santo, con santidad, y en justificación tiene que ver con justo y con justicia. No con don justo cabal, sino con justicia, hermanos. Quiere decir que a pesar de que nosotros seguimos siendo injustos en esta vida, seguimos siendo pecadores, somos declarados justos, y no solo declarados, sino somos vistos como justos de parte de Dios. A veces las personas nos siguen calificando de injustos, pero Dios nos ve como justos, porque Él nos ve a través de Jesucristo, que fue quien llevó nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo. Imputado quiere decir, le fueron atribuidos a Él. Pero la santidad y la justicia de Él nos fueron atribuidas a nosotros. Esa es la gran bendición de conocer a Jesucristo y de recibirle como Salvador. Entonces, pregunto una vez más, ¿de quién es la responsabilidad de la santificación? ¿De Dios o de nosotros? Luego entonces volvemos por nuestros pasos al verso número 9. Y en el verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya fuimos lavados, según el 11, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados. Pero aquí viene la pregunta desafiante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes. Y aquí empieza la lista.
Es una lista muy fuerte, hermano. Tal vez no es muy extensa, pero es muy fuerte, cargada de contenido pecaminoso de lo peor, hermanos. Y cuando dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ahora sí pueden contestar. ¿No sabéis? No va a decir usted, no sabía. No, la pregunta es obvia. Sí, Señor, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Por eso es que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y ya fuimos lavados, santificados y justificados. Miren, hermanos, qué privilegio tenemos ante Dios. ¿Qué es eso comparado con una enfermedad? ¿Qué es eso comparado con el COVID? El COVID no es nada, hermanos. ¿Qué puede hacer el COVID? En casos extremos le ha quitado la vida a muchas personas. Pero si esa persona era cristiana, más bien le dio la oportunidad de ganar. Porque el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir. El jueves estábamos hablando aquí les presentamos la petición. ¿Quién estuvieron el jueves? Hermana Rosita, mi esposa. ¿Quién más estuvo el jueves? Hermano Esteban, hermana Marita. Les estaba contando yo de la mamá de del suegro, de una hermana que asistía antes a la iglesia. La hermana se llama Karen Uriza. Su suegro estaba hospitalizado en el hospital San Vicente, allá de la zona 7, donde hospitalizan a los que tienen tuberculosis, ¿verdad? Y a él estuvieron haciendo exámenes ahí, y ella me habló a mí, me escribió por Messenger, que si yo hacía favor de llamarlo por teléfono a su suegro, me mandó un número, quiero que le haga favor de hablarle de Dios. Nosotros ya le hemos hablado, pero es necesario que alguien más le hable, y pensamos en usted. Yo me siento privilegiado cada vez que las personas hacen eso, hermanos, porque no me siento merecedor de grandes privilegios, pero para mí eso es un privilegio. Vengo, agarro el teléfono, lo llamo, y él como puede me contesta, porque estaba muy, muy afectado de una tos, y empiezo a platicar, a saludarlo, a identificarme quién soy y todo, y después con la dirección del Señor le voy entrando al tema de la salvación, la necesidad que tenemos de la salvación, y finalmente le hago la invitación para recibir a Cristo. ¿Quiere recibir a Jesucristo? ¿Y saben qué me dijo? Sí quiero. Sí quiero. Y cuando Dios me permita salir de aquí, yo quiero ir a una iglesia, dijo. Recibió a Cristo. Cuando le comuniqué la noticia a su nuera y a su familia, ellos estaban encantados, ellos estaban felices. Pasaron como 2 semanas más, le hice otra llamada después, oré por él una vez más, lo animé y todo. Y la semana pasada, el jueves, yo presenté la petición aquí. Creo que fue el viernes que te dije. Ayer sábado. Entonces por el Facebook ya nos enteramos que había fallecido. Ya había salido del hospital, pero falleció en su casa. Y entonces la familia estaba muy triste porque se murió. Lucharon los médicos y todo, hicieron todo lo que pudieron, pero no se pudo salvar. Pero como ya había sido lavado, santificado, justificado, ¿para dónde creen que fue? Eso le dije yo a la hermana. Esa es la gran bendición, esa es la gran fortaleza que deben tener ahora ustedes. Y ciertamente es una gran bendición saber que ya no fue para condenación, sino fue a vida eterna, hermanos. Tal vez yo no sé nada del pasado de él. Yo no sé cómo fue él en el pasado. Si fue como yo, o no tan malo como yo, o peor que yo, no lo sé. Lo que sé es que él hizo una decisión importante. Y cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros sabemos lo que hicimos. Aquí la Biblia nos da una lista de pecados que son los más resonantes, y los vamos a clasificar solamente en 3 aspectos, que quizás sean 4, pero yo lo puse aquí en 3, uno lo uní en 2. Están los aspectos relativos a pecados sexuales. Ahora, hermanos, ustedes saben de esto. Yo quiero que me digan de esta lista de pecados,
qué pecados entran en los aspectos relativos a pecados sexuales. No van a inventar, de los que dice ahí la Biblia. A ver, ánimo, hermanos. No, adulterio, ese es un pecado sexual. Otro, fornicación. ¿Cuál otro? Los afeminados. ¿Y otro? ¿Ah? No, es que no escucho, perdón, hermano. Homosexual, gracias. Es cierto, porque si se dan cuenta, bueno, hablemos primero de lo que es la fornicación y el adulterio, que son los pecados más comunes en la sociedad. De hecho, el adulterio es una forma de fornicación. El asunto es que la fornicación, que no es adulterio, afecta a veces a dos personas nada más. El par de noviecitos que metieron la pata, ya saben ustedes cómo es eso. Algunos lo saben mejor. Eso es fornicación. Pero el adulterio es una fornicación que pasa arrasando a veces a dos familias. A veces a una familia, a veces a dos familias y a veces a más. Esa es la diferencia. O sea que el adulterio es una fornicación más destructiva, pero los dos son fornicación, porque la fornicación es relaciones sexuales ilícitas, donde no se deben tener. Así de sencillo. Esos son pecados sexuales. Y eso erais algunos de vosotros, dice la Biblia. Y algunos tenemos que decir, amén. Amén, Señor. Y luego están los afeminados y están los que se echan con varón. ¿Qué diferencia hay entre el afeminado y el que se echa con varón? Yo estaba tratando de analizar esto. Parece que fuera lo mismo, pero no. Porque los afeminados son aquellos que quieren actuar como mujeres nada más. O las mujeres quieren actuar como hombres, que sería lo contrario. Son amanerados, dicen algunos, ¿verdad? Pero el que se quiere echar con varón es el que mi hermana dijo, homosexual, el que tiene relaciones sexuales con alguien de su mismo género sexual. Y esas son aberraciones. Y aquí solo menciona esos, hermanos. En la sociedad hay otro montón de pecados, está hasta el bestialismo. ¿Saben cuál es el bestialismo, hermano? Las relaciones sexuales con animales. ¿Qué animal esa persona que hace eso? Hay un montón de cosas, pero lo que aquí dice son estos aspectos. Pero qué bueno que lo podemos decir con la solvencia que eran algunos de ustedes, ya no lo son. Y luego están los aspectos relativos a acciones morales y o espirituales. Relativos a acciones morales o espirituales. A ver si esto se les facilita también. ¿Cuáles serían los pecados que dice ahí que entrarían en esta categoría, hermanos? Son tres también, son tres nada más. Relativos a acciones morales o espirituales. En el versículo 9 empieza diciendo, no erréis ni los fornicarios ni los idólatras. Eso es un pecado que tiene que ver con aspectos espirituales, la idolatría. Pero con aspectos morales también tiene que ver la borrachera, los borrachos y los maldicientes. Los maldicientes son los que maldicen o los que dicen mal. ¿Ya? Eso incluye desde el que dice malas palabras o, como decimos en buen chapín, los que dicen tapas, hasta los que maldicen a otras personas o amenazan o hacen otro tipo de declaraciones abiertamente insultantes al oído humano, pero abominables delante de Dios. Esos son pecados. Pero eso erais algunas de vosotras, hermanas, cuando se agarraban con la vecina, ¿se recuerdan? Con la compañera de estudios. Después de hacer uña y carne, se dan los grandes jalones de pelo y todo. Antes solo los hombres se peleaban, ahora ya las mujeres están volviendo famosas por las peleas que salen también en el Facebook, ¿verdad? En las redes sociales. Se mira, ¡uy, qué bonito! ¿Cómo pelea bien la niña? Hazla, hermanos, es serio.
Y luego están los aspectos relativos a lo económico. ¿Cuáles serían? Ya por diferencia ustedes deberían de decirlos. ¿Cuáles son los pecados relativos a lo económico, hermanos? ¿Perdón? ¿Ladrón? ¿Cuál dijo? Extorsión. Digamos que la extorsión es una forma de ladronismo, de robo, ¿verdad? Pero los que dice aquí, los que menciona aquí, ¿cuál sería? Los avaros, los estafadores. No vayamos a cometer el error que cometió un amado hermano que conozco, que dijo avariciosos. No existe tal cosa, avaricioso no existe. Lo más probable es que él estaba combinando la idea de avaricia con codicia. El que es avaro tiene avaricia. El que es codicioso tiene codicia, ¿ya? Las dos son malas, pero él como que en la palabra avaricioso hizo una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, o probablemente quería decir que eran las dos cosas, no solo avaro sino codicioso. Pero la palabra correcta es avaro, es el que padece de la avaricia. La avaricia es el deseo desmedido por tener aquello que le pertenece a otras personas, y de ello se deriva entonces lo que es el ladronismo, porque cuando yo deseo lo que la hermana Jamie tiene, su bolsita está bonita para regalársela a mi esposa, pero no puedo comprar una, entonces veo la oportunidad cuando ella se descuida, la escondo y el día del cariño se la doy a mi esposa. Pero ya no lo voy a hacer porque ya oyó mi esposa, hermana, no tenga pena. Esa es la avaricia, y tiene que ver mucho con la codicia. Codiciar lo que no es de nosotros, desear lo que no es de nosotros. O sea, son hermanitas gemelas, parece. Viene lo que es el ladronismo y viene lo que es la estafa. La estafa ya es una forma de robo más elaborada, más planificada. Es cuando una persona viene ofreciendo cierto producto, ciertas cosas a las personas, y le pinta todo el panorama bien bonito y le dice que tiene que solamente con 1000 de enganche ya usted tiene asegurado su producto, y solo tiene que depositarlo en tal cuenta y tal, y resulta que después no hay nada de producto, ¿verdad? Eso es estafa. ¿Hay algún avaro aquí entre nosotros? Levante la mano. No, ¿verdad? No levante la mano, hermanos. ¿Algún estafador aquí entre nosotros? ¿O alguno que haya participado de eso? No levanten la mano. Solo piensen. Sí, hombre, yo estuve en eso, usted. Con mi esposa íbamos entrando un día al comercial de la Plaza Atanasio Tzul, a la Maxi despensa íbamos a entrar nosotros, pero en el parqueo agarraron como unos 5 espacios de parqueo, ponen unos toldos ahí, unas carpas ahí, y unas mesas como aquellos de las ferias, ¿verdad? Y hasta allá, saliendo del carro, nos fueron a encontrar unos, venga a jugar, que tiene 3 tiros gratis, que no sé qué. Ya ni me recuerdo bien de qué era, eso ya fue hace rato, pero nos fueron embaucando, y cuando sentimos ya nos tenían ahí, y ya, es gratis, mire, que pruebe, que no sé qué, le ofrecen un montón de cosas a uno. Para no hacerle larga la historia, les regalé como 300 quetzales en cuestión de 5 minutos. Digo les regalé porque yo de tonto caí también. Hay que cuidarse de eso, hermanos. Es que usan el elemento sorpresa. Lo sorprenden a uno, hermanos. Ahora, la siguiente vez que nos quisieron hacer, no gracias. Creo que mi esposa tiene más carácter que yo. No gracias, y me pega el jalón de una vez. Lo que dice mi esposa, le digo yo. Tal vez no hemos llegado a esos niveles, pero sí hemos robado, hermanos. ¿Verdad que sí? Sí hemos robado. Pero eso era antes. Ahora ya no. Ahora ya no hay que hacerlo. Tomemos conciencia de eso, hermanos. Porque ahora la Escritura dice, no erréis. Porque para nosotros puede ser un error
cometer las mismas cosas que antes eran una práctica diaria y ahora tal vez solo una vez. Como el que orina en la calle, ¿va? Hay mucha gente que no le importa, donde quiera se pone a orinar, hermano. Yo perdonen que sea tan sincero con ustedes, yo trato de no hacerlo, hermano. Por eso cuando yo llego a visitar a alguno de ustedes, le pregunto cómo está su baño, si está, y le pido permiso para entrar al baño. Pero una vez que íbamos en camino, una carreterita, y ya no aguantaba, hermanos, de orinar. Y me paré, yo vi uno de aquellos tubos de cemento, así como un terreno baldío, como a medio terreno, me fui yo a orinar ahí. Dejé el carro como a unos 20 metros. Según yo, ahí nadie me iba a ver. Pero como yo casi siempre ando con corbata, ¿verdad? Ahí se quita la corbata cuando hago eso, hermano. En el ratito que estuve orinando, que a ver si un minuto, 2 minutos, pasaron 2 carros, hermano, allá a los 20 metros en la calle. Y los 2 me pasaron diciendo coche. ¿Y por qué a los demás no les dicen? Y a mí sí. ¿Y por qué yo no le digo nada a los demás? Y a mí sí me dicen coche. De esa vez prefiero orinarme en mi pantalón mejor, porque mejor que mi esposa me diga coche. Es serio, hermanos. Y lo mismo pasa con los pecados. Nosotros tratando de evitar, y en una que cometemos nos echamos a perder todo. ¿Y sabe qué? Nos señalan. Es que el diablo es bien astuto, hermanos. Si al sumo sacerdote Josué lo estaba acusando, al sumo sacerdote, no nos va a acusar a nosotros, el diablo. Ya viste que sos bien mentiroso, ya viste que sos bien ladrón. Y según nosotros es un error de cálculo. No calculé bien y por eso tuve que tomar esto. No calculé bien, no, me equivoqué. Hermanos, tenemos que ser tan cuidadosos. Y entonces la pregunta otra vez viene a escena. ¿De quién es la responsabilidad de la santificación? ¿De Dios o mía? Y llegamos a la conclusión de que es de los dos. De que Dios hace su parte y Él nunca falla. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él nos da la santificación posicional, nuestra es la santificación práctica. Para que cuando Cristo venga nosotros disfrutemos de la santificación plena, de irnos con Cristo. No como dicen algunos, aunque sea el zapato del pastor me agarro a la mera hora cuando venga aquí. No, eso no va a suceder, hermano. Y si yo me voy descalzo, ¿dónde se va a agarrar? De los callos. No se puede. Cada uno de nosotros, hermanos. Y entonces tengo que terminar con esto. ¿Cuántos de nosotros fuimos o nos identificamos con algo de lo que el escritor sagrado señala aquí, hermanos? Realmente demos gracias a Dios que eso fue antes, eso es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra vida anterior, pero ahora estamos en Cristo. Y por eso les digo, a pesar de que la vida no es color de rosa, a pesar de que tenemos lucha, nosotros debemos siempre permanecer fieles a Dios. No dejemos que la presión social, no dejemos que el enemigo nos embauque, no dejemos, mis amados hermanos, que el diablo se salga con la suya. Por eso a mí me encanta lo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque yo veo 3 cosas bien ordenaditas ahí. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para no darle gusto al diablo? ¿Maltratar al diablo? ¿Reprender al diablo? No, someterme a Dios. Porque cuando yo me pongo a alegar con el diablo ya estás colorado y no hace nada. Como me dijo un Meme Custodio, el papá de una de mis sobrinas, que según yo iba a hacer justicia por lo que le había hecho a mi hermana, y mi hermano más grande estaba tomado y se puso a querer pelear con él, y yo atrás, pero era patojito todavía. Y el Meme Custodio, el Meme ya falleció, me dice: ay, amorcito, me dice,
Como quien dice, no lo va a dar a usted, lo va a mandar a dormir. Eso me dio a entender. Yo digo que así nos dice el diablo cuando nosotros nos ponemos brincones con él en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y viene el diablo y usted se levanta, él ya no mira a usted. Y él ya no mira al amorcito, él mira al gigante poderoso que es nuestro Señor. Y entonces, ¿qué pasa? No le queda otra que huir, dice la Biblia. Huirá de vosotros. Así es como se resiste al diablo, sometiéndonos a Dios. Eso, si usted está aquí, en la casa de Dios, si usted está en su casa, si usted está en su trabajo, en su estudio, en la calle, en el bus, en el vehículo, donde sea, sométase a Dios. Y así resista al diablo y él va a huir de usted. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por ser sus hijos. Démosle gracias, mis hermanos. Si usted quiere venir al altar, también hágalo. Si usted hay algunas cosas por las que quiere pedirle perdón a Dios, hermano, esta es nuestra casa, es la casa del Señor. Aquí somos una familia, aquí nadie le va a criticar. Entonces, ¿qué dice que el hermano está en pecado? No. El que dice eso ya está pecando. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hay tanta sabiduría y nosotros somos tan limitados, Señor, que muchas veces no alcanzamos a aprovechar, a extraer todo el néctar de la sabiduría divina que hay en tu palabra para nuestra bendición, para nuestra ayuda, para nuestro caminar cristiano, para que vayamos en victoria, para permanecer limpios delante de ti, Señor, porque somos tus hijos amados y queremos imitarte a ti siendo santos, para que, como dice tu palabra en Levítico y luego se repite en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Señor, gracias por tanto amor que has derrochado por nosotros, por tanta misericordia y por tanto perdón que nos has dado, por tantas bondades que nos has concedido. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la santificación posicional que nos das en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero pedimos la fortaleza y la ayuda de tu Santo Espíritu para permanecer limpios, para no exponernos a los charcos donde los carros mundanos vengan a salpicarnos, para no exponernos a las lloviznas diabólicas que vengan a ensuciar aquello que ha sido limpio. Señor, en el nombre de Jesús, danos la capacidad de discernir cuando estemos ante un peligro. Y sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor. Enséñanos humildad suficiente para someternos a Dios. Y de esta forma resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. En el nombre de Jesús, si alguno de mis hermanos o hermanas en este momento está pasando por un proceso en que siente que está al filo del abismo o que está caminando por la cornisa, Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano y sosténle, por favor. Abrázale, Señor amado, y tráele al lugar seguro. Fortalécele y ayúdale a recordar que lo que está a punto de pasar por su debilidad es parte de su pasado, pero ahora no debe errar, ahora debe permanecer limpio o limpia. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en completo agrado delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de ellos. Permite, Señor, que nosotros nos propongamos servirte más, porque entre más ocupados estamos en tu obra, más fácil va a ser permanecer limpios, porque el diablo tendrá menos oportunidad de meterse con nosotros.
Por eso, Padre, que la iglesia sea estimulada a servir, a involucrarse en los ministerios, Señor, a trabajar por ti, a venir, Señor, a los cultos que puedan, a orar, Señor, el día jueves, a escuchar la enseñanza los miércoles, a estar en su grupo los sábados, a permanecer en comunión contigo cada día de la semana y a tener un ambiente familiar de restauración, como aprendíamos el día de ayer, que nuestro hogar sea restaurado y que nosotros nos maravillemos en las cosas que pueden suceder en la restauración divina de un hogar, pero que también tú te maravilles de nuestra disposición, de nuestra voluntad y de nuestro caminar en Cristo. A ti sea la gloria, ahora y por los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.